¿Qué le parece si le damos las recomendaciones de lecturas que puede usted encontrar y seguir en las columnas editoriales que están en los medios que están a nivel nacional, así como los portales digitales? Para ello, sumamos a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, que nos hace justamente la mención de los temas que destacan en estos escritos. ¿Cómo está, Raúl? Muy buenos días. Paco, buenos días a la audiencia. Y efectivamente, a ver, vale la pena esta aclaración que a veces vale la pena señalarla. Si quien escribe las editoriales son personas como tú, Paco, como yo, son editorialistas, son periodistas, son analistas, que tienen su visión y no necesariamente la visión que expresan, sí, bueno, tiene que ser compartida por todos. Habrá personas que para eso leemos las columnas, para estar de acuerdo, para no estar de acuerdo, para disentir, para analizar lo que plantean cada uno de los analistas en sus editoriales. Y por eso me parece que es rica este ejercicio, porque vemos diferentes puntos de vista de personas que escriben, analistas, gentes que están bien preparadas, que hablan sobre diversos temas, y por eso es interesante compartir algunas de estas lecturas que me parece relevante. Por ejemplo, hoy hay mucho tema, por ejemplo, el tema de la línea 12 y el dictamen que se dio a conocer ayer por parte de la empresa que fue la encargada de realizar estos peritajes para saber qué pasó exactamente con la línea 12 y con la caída, con esta tragedia que dejó 26 mexicanos muertos y más de 100 lesionados. Por ejemplo, bueno, pues hay varias columnas que hablan de este tema. Sí, pero también hay otros temas que me parece muy relevante comentar con nuestra audiencia aquí en Mega Noticias sobre algunos otros asuntos. Por ejemplo, bueno, hoy me llama la atención especialmente la columna de Jorge Cepeda Patterson que escribe en el periódico Milenio. ¿Por qué me llama la atención? Porque Jorge Cepeda ha hecho un gran esfuerzo por defender una visión especialmente de que las cosas con el presidente López Obrador, tratar de entender por qué actúa así, por qué ataca así, por qué gobierna así, y trata de alguna forma de ser muy equilibrado. Yo hice su columna que la titula El obradorismo en la encrucijada, restauración o transformación. Una buena columna de análisis, sobre todo para las personas que no coinciden con lo que está haciendo el presidente o con las que sí coinciden con lo que está haciendo el presidente. Un buen análisis que hace el periodista Jorge Cepeda. Y dice, y voy a leer solamente un par de párrafos, Paco: ninguna duda cabe que la energía que alimenta el inagotable motor del presidente López Obrador es su deseo de hacer algo para mejorar la condición de los pobres. Lo que no está del todo claro es la vía por la que se ha decantado para conseguirlo. Y aquí el periodista hace un análisis muy completo de esta disyuntiva del presidente, ¿sí? De alguna forma él se presentó luego de escuchar su discurso de toma de posesión allá en diciembre del 2018 y que, bueno, se presentaba precisamente como una alternativa para mejorar el país. Y sin embargo, luego de las primeras acciones, luego de hablar en ese gran discurso de que iba a sumar, iba a gobernar para todos los mexicanos, lamentablemente vemos cómo mes tras mes, semana tras semana, el presidente sigue radicalizando su postura y pareciera que gobierna solamente para algunos mexicanos y no para todos los mexicanos, como quedó en evidencia en ese discurso sobre la clase media que hace unos días dio. Y aquí, bueno, él habla de que seguramente tenía en su plan, y así lo entiende Jorge Cepeda, tenía en su plan dos proyectos: el de ayudar a la gente pobre a través de estas transferencias económicas de los programas sociales, pero por otro lado, activar la economía, como lo hizo cuando fue jefe del gobierno del Distrito Federal, ¿sí? Y que pudo trabajar con el sector privado, pudo lograr segundos pisos, pudo lograr muchas cosas, pero también el apoyo a los de la tercera edad y las pensiones para la pensión universal para los adultos mayores. Y la pregunta que se hace Jorge Cepeda y que muchos nos hacemos: ¿por qué ese López Obrador que gobernó la Ciudad de México no lo vemos hoy como presidente de este país, y en donde lo vemos enojado, donde lo vemos dividiendo, donde lo vemos polarizando, donde lo vemos molesto contra la iniciativa privada, lo vemos molesto
molesto contra la clase media, sí, y de alguna forma, pues también el tema de los recursos suficientes para todos los programas sociales. Y es exactamente una buena columna que analiza Jorge Cepeda y termina con un párrafo que voy a leer a continuación. Sería una lástima que la versión presidencial de López Obrador sea una dimensión menor de lo que pudo haber sido, o que en el camino se haya perdido definitivamente el potencial estadista suplantado por un vendedor de triunfos aún dudosos. Me resisto a pensar que todo quede reducido a una versión pendenciera, burlona y fascinada consigo misma, incapaz de la autocrítica y empeñada en vendernos una especie de restauración absurda del priismo que ya habíamos dejado atrás. Quedan 3 años. ¿Alguna posibilidad de recuperar al alcalde que fue, el presidente que pretendió ser esas primeras horas? Dice Jorge Cepeda en su columna. Muy interesante, Paco, esta columna del analista y del periodista Jorge Cepeda. Paso de ahí a otra columna que también es interesante y que resume básicamente el tema de este dictamen preliminar que da a conocer la empresa contratada para hacer el peritaje del accidente. Y me refiero a la del periódico El Financiero de Raimundo Rivapalacio, que titula su columna Ebrard y Slim en la picota. Ayer lo decíamos aquí en Mega Noticias, en el análisis que hacemos todos los días a partir de las 2 de la tarde, 2 de la tarde, donde hablábamos precisamente con este primer dictamen. Sí, básicamente hay 2 personajes que hoy estarán desde luego en este tema de este primer dictamen. Uno de ellos, Marcelo Ebrard, como el constructor, como digamos el gobernante cuando se decide la construcción de la llamada línea dorada, con un sinfín de irregularidades, con un sinfín de cambios, ¿sí? Y por otro lado, hablamos del constructor, hablamos de la constructora que realizó ese tramo, que es precisamente una constructora del magnate Carlos Slim. Y esto precisamente en este primer reporte ya quedó en evidencia que hay problemas de construcción, falta de pernos, soldaduras mal hechas, combinación de materiales de cemento que no deberían haber ocurrido. En fin, una serie de problemas en la construcción. ¿Quiénes están de alguna forma? Francisco Bojorges, que era el director del metro en ese entonces, ¿sí? Junto a él, Mario Delgado, el actual presidente de Morena y que en ese entonces fue el secretario de Finanzas, ¿sí? El que pagó materiales quizás que no existieron o materiales que no se entregaban, que se pagaron pero no se entregaron, y desde luego dejando abierta la puerta de la corrupción. Muy importante esto. Y también uno más, también quedó fuertemente cuestionado Enrique Orcasitas, que brincó de Ica para hacerse cargo de la obra más importante del sexenio de Ebrard, que es la línea dorada. En fin, me parece que hay todo este trama. Me parece que Raimundo Rivapalacio hace este buen planteamiento sobre, con este primer dictamen, quienes están desde luego en la picota: Ebrard y todos los funcionarios, Mario Delgado, Orcasitas y desde luego Bojorges, y precisamente por parte de la constructora que pertenece al empresario Slim. Y termino con una tercera columna interesante, sobre todo, Paco, luego de que el presidente señaló que en los próximos meses estará presentando 3 nuevas iniciativas, ¿sí? Una iniciativa para modificar lo que es el INE, quitar diputados plurinominales, que sea más barato este instituto electoral. El segundo punto es precisamente fortalecer la Comisión Federal de Electricidad como monopolio en la generación de energía, y un tercer punto, que es que la Guardia Nacional pase a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y aquí Luis Cárdenas, en su artículo México militarizado del Universal, hace un planteamiento, híjole, de terror. Hay que leerlo, sobre todo por esta militarización que ha tenido nuestro país. Hasta aquí los comentarios de algunas de las columnas más importantes, Paco.